¿Alguna vez te has preguntado si volverás a ver a tu mascota después de la muerte? Para muchos, la pérdida de un animal querido deja un vacío difícil de llenar, un dolor que no todos entienden. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva que consuela. En Eclesiastés 3:21 se plantea una pregunta profunda. ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres sube arriba y si el espíritu del animal baja abajo a la tierra? Esta interrogante, lejos de ser un simple enigma, nos invita a reflexionar sobre la creación de Dios y su cuidado por cada ser viviente. Hoy exploraremos lo que la Biblia realmente dice sobre el destino de nuestras mascotas y cómo estas criaturas reflejan la ternura del Creador. Revelaremos lo que hay detrás del vínculo espiritual que une a los humanos con los animales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para aquellos que amas, incluso los de cuatro patas? Desde el principio de los tiempos, cuando Dios formó el cielo y la tierra, no lo hizo solamente con la intención de crear un espacio para el ser humano, sino que moldeó con sus propias manos una creación entera llena de vida, armonía y propósito. En ese jardín perfecto que conocemos como Edén, no solo caminaban Adán y Eva, sino que junto a ellos habitaban animales de toda clase, formas y colores. No fueron un detalle decorativo ni una ocurrencia de último momento. Cada criatura fue diseñada con intención, con una razón espiritual que trasciende nuestra comprensión inmediata. Génesis 1:25 declara con claridad: e hizo Dios animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esta afirmación no solo valida su existencia, sino que la llena de valor. Dios no crea nada sin sentido. Lo que Él llama bueno permanece impregnado de su carácter eterno. El amor que sentimos por nuestras mascotas no es un sentimiento superficial. Es una extensión del mismo afecto que fuimos creados para dar y recibir. Y cuando ese ser que nos acompañó con fidelidad, alegría y ternura se va, el dolor que se queda no es menor ni menos legítimo que el que sentimos por un ser humano. Muchos intentan minimizarlo, pero ¿cómo negar la huella espiritual que dejan? ¿Cómo ignorar esa conexión que parecía nacer desde el alma? Para entender lo que sucede con nuestras mascotas después de la muerte, es necesario comenzar por comprender por qué fueron creadas en primer lugar. El acto de creación en sí mismo es una declaración de amor divino. No se trató simplemente de poblar el mundo, sino de dotarlo de belleza, compañía y expresión viva del carácter de Dios. Los animales no solo cumplen funciones ecológicas o alimenticias, también fueron testigos del caminar del hombre desde el principio. Estuvieron presentes cuando Noé construyó el arca, no solo como especies a salvar, sino como participantes activos del plan de redención y testimonio del pacto divino. En Génesis 9:10, Dios dice: y también estableceré mi pacto con todos los seres vivientes que están con vosotros, aves, ganado y todo animal de la tierra que está con vosotros. Este pacto no fue solo con el hombre, sino con cada ser viviente que acompañaba al hombre. Eso nos revela que Dios incluyó a los animales en su plan, no como piezas menores, sino como parte de una creación que Él valora profundamente. A través de toda la Escritura, vemos a los animales como parte esencial de momentos clave. El león y el cordero representan imágenes proféticas poderosas. El cordero fue símbolo de sacrificio y redención. El asno llevó a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, cumpliendo una profecía centenaria. Las palomas fueron ofrecidas como sacrificio por los pobres. Los cuervos alimentaron a Elías en su momento de necesidad. Y en cada uno de estos ejemplos, Dios no usó animales por casualidad, sino como parte activa de sus señales, de su provisión, de su mensaje. Si Dios los usó para revelar su voluntad, si los incluyó en pactos, si los escogió como vehículo de profecía,
¿Cómo pensar que su valor termina con la muerte física? ¿Cómo imaginar que aquello que tuvo un rol tan cercano al corazón de Dios pueda desaparecer sin dejar rastro? La Biblia nos lleva a entender que todo lo que fue creado con intención tiene un eco eterno. En Eclesiastés 3, 19, 21 se plantea una reflexión que ha acompañado a generaciones enteras, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a los animales, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta no es solo una pregunta filosófica, es una puerta abierta a la posibilidad de que los animales tengan una dimensión espiritual más profunda de lo que imaginamos. Cuando observamos con atención las palabras de Dios y sus acciones hacia la creación, notamos que nunca hizo una separación radical entre el hombre y los animales en términos de cuidado. Ambos fueron alimentados, ambos recibieron bendición, ambos fueron testigos de su gloria. Incluso en el libro de Jonás, cuando Dios decide perdonar a Nínive, uno de los argumentos que menciona es que allí hay muchos animales. Jonás 4:11. Esto nos muestra que Dios no solo tiene compasión por los humanos, sino que también se preocupa por cada criatura viviente. Él no es un creador indiferente. Él no olvida a los pequeños. Entonces, si fueron creados con amor, usados con propósito, cuidados con ternura, ¿por qué dudar de que exista un destino para ellos más allá de esta vida? A lo largo de los siglos, muchas personas han sentido que sus mascotas eran más que animales. Eran compañeros, consuelo en la tristeza, guardianes silenciosos de sus emociones. No se trataba solo de un vínculo físico, sino espiritual. Y cuando esa alma peluda, emplumada o escamosa se va, deja un eco que resuena en la memoria, en los lugares de la casa, en las horas de la rutina. El corazón siente su ausencia como se siente la falta de una parte del alma. La idea de que Dios desestime esa conexión no se alinea con el carácter que la Biblia nos revela de Él. En Mateo 10, 29, 31, Jesús habla con claridad sobre el valor que el Padre da incluso a los más pequeños. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Este pasaje no solo nos dice cuánto valemos, sino cuánto valor tiene incluso la vida de un pajarillo para Dios. Si Él ve cada caída de un ave, ¿cómo no notará la partida de tu mascota? ¿Cómo no tener una respuesta divina para ese dolor? Muchas veces la teología ha sido rápida en descartar a los animales del plan eterno, como si su existencia terminara en el polvo. Pero ¿y si no es así? ¿Y si la redención de la creación, de la que habla Romanos 8, también los incluye? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa expresión, toda la creación, no excluye, no limita la esperanza al hombre solamente. Está hablando de un anhelo cósmico, de una restauración que se extiende a cada rincón de lo que fue tocado por el pecado, incluyendo a esos seres que caminaron a nuestro lado y nos amaron sin condiciones. El pecado afectó al mundo entero. La caída no solo quebró la relación entre Dios y el hombre, también distorsionó la armonía con los animales. La Escritura da testimonio de un mundo donde los leones habitarán con los corderos, donde el niño jugará junto al hoyo de la serpiente y no habrá daño. Isaías 11, 6, 9 nos pinta ese cuadro profético de restauración completa, de un Edén renovado. Y si esa es la promesa para el final de los tiempos, ¿por qué pensar que no incluirá nuestras mascotas? ¿Por qué pensar que aquel que es amor dejaría fuera del reino a quienes fueron instrumentos de ternura en nuestras vidas? Recordemos que la creación fue llamada buena. No hay rastro en la Biblia de que Dios haya retractado esa declaración.
El deterioro vino por causa del pecado humano, pero la esencia de lo creado sigue siendo valiosa a los ojos del Creador. El Salmo 36:6 dice: Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios como el gran abismo. Tú, Señor, conservas al hombre y al animal. Esta no es una línea poética sin sentido. Es una afirmación poderosa del carácter preservador de Dios, que alcanza tanto al hombre como al animal. Un Dios que conserva, no destruye sin razón. Un Dios que protege, no olvida. Cuando una mascota muere, algo se rompe en nosotros. Y sin embargo, en ese momento de dolor, también se puede vislumbrar una verdad más profunda. Porque el amor verdadero no muere, solo se transforma. Lo que diste, lo que compartiste, lo que viviste con ese ser, no desaparece. Se guarda, se honra, se recuerda. Y si nosotros, que somos imperfectos, somos capaces de llorar por una mascota con tanto amor, ¿cuánto más el Padre que las creó? Si sentimos la pérdida como un vacío inmenso, ¿cómo no creer que Dios tenga preparada una respuesta llena de compasión para ese dolor? La creación no será olvidada. Nada de lo que Dios hizo será desperdiciado. Y aunque no tengamos todos los detalles de cómo será la vida eterna, sí sabemos que será un lugar de plenitud, gozo y restauración. Apocalipsis 21:5 dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y en ese todas las cosas podemos encontrar consuelo. Podemos imaginar, sin temor, que aquello que fue amado, que nos reflejó el amor de Dios, que nos enseñó a cuidar, a proteger, a sentir, tendrá un lugar en ese nuevo cielo y nueva tierra que Él promete. Quizás no comprendamos del todo cómo se manifestará esa restauración. Tal vez no podamos asegurar si será exactamente esa mascota la que volverá. Pero lo que sí sabemos es que Dios es justo, que es bueno, que es tierno con su creación, y que si Él lo estima necesario para nuestro gozo eterno, lo hará, porque su fidelidad no tiene límites, porque su amor es más alto que los cielos y más profundo que el mar, y porque cada criatura que creó tiene un valor que no se borra con la muerte. El corazón que ha amado a una mascota entiende esta verdad sin necesidad de palabras, lo siente en el pecho. Y cuando uno se pregunta ¿dónde está ahora?, tal vez la respuesta no esté en un lugar geográfico, sino en el corazón de Dios. Allí donde nada se pierde, allí donde cada lágrima es guardada, cada suspiro escuchado y cada vínculo verdadero es respetado y honrado. Porque Dios no olvida, y si Él no olvida, entonces lo amado sigue existiendo, aunque sea en un plano que aún no podemos ver, pero que un día será revelado. Cuando Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, no lo colocó en un mundo frío ni vacío. Lo rodeó de belleza, armonía y compañía. Entre los muchos regalos que le dio, uno de los más significativos fue la presencia de los animales. No solo para que el hombre los cuidara, sino también para que en ese acto de cuidado aprendiera a amar. La relación entre el ser humano y los animales no fue diseñada únicamente con un propósito funcional, fue pensada con una carga emocional profunda. Desde el principio, Dios quiso que el vínculo con los animales reflejara algo de su ternura, de su cercanía, de su deseo de comunión. Y eso, a lo largo de la historia bíblica, se manifiesta como una constante. La Escritura no trata a los animales como elementos decorativos o utilitarios, sino como criaturas que caminan junto al hombre, que comparten su mundo y que muchas veces participan de sus momentos más trascendentes. Cuando Adán recibe la tarea de poner nombre a cada uno de los animales, no está simplemente organizando un zoológico, está participando de una conexión directa con ellos. Génesis 2:19 dice: Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Este acto no es un simple ejercicio lingüístico. En la cultura hebrea, nombrar algo es reconocer su identidad, establecer una relación, dar sentido. El hecho de que el primer hombre haya sido invitado a nombrar a los animales indica que desde su creación existía una intención relacional, no distante sino cercana. Ese primer encuentro entre el hombre y los animales fue el inicio de una convivencia sagrada. Una convivencia que, aunque afectada por la caída, nunca perdió del todo su valor. El dolor que se siente cuando una mascota muere no es solo el resultado de la costumbre o del hábito. Es una expresión de pérdida de una relación auténtica. Una relación que, aunque no se expresa con palabras humanas, tiene un lenguaje propio, el del afecto, la lealtad, la compañía incondicional. Ese vínculo emocional no es imaginario, es real y fue querido por Dios. En Proverbios 12:10 se afirma: el justo cuida de la vida de su bestia. Esta declaración, sencilla pero profunda, demuestra que en el corazón del justo hay compasión hacia los animales y que esa compasión no es vista como debilidad, sino como reflejo del carácter divino. Cuidar a una criatura es manifestar justicia. Y ese cuidado que brota del corazón humano hacia los animales es una señal del diseño emocional que Dios estableció desde el inicio. A lo largo de la Escritura se percibe que la creación entera fue hecha para ser disfrutada en una relación de equilibrio. El hombre, los animales, la tierra, todo formaba parte de un sistema que glorificaba al Creador en unidad. La ruptura de ese sistema con el pecado no eliminó el deseo de Dios de restaurarlo. Por eso, aún en medio del juicio, Dios sigue incluyendo a los animales en sus planes. Cuando ordena a Noé construir el arca, no le pide que salve únicamente a su familia. Le pide que resguarde también a los animales. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Génesis 6:19. Esta instrucción tiene una implicación profunda. Dios quiso que los animales fueran parte del nuevo comienzo, que no quedaran fuera del reinicio del mundo. No solo los preservó, sino que los acompañó en ese proceso de restauración. Si los animales fueron dignos de ser protegidos en el juicio, si su existencia fue tan valiosa como para ocupar un lugar en el arca, eso indica que el vínculo que el hombre tiene con ellos es más que circunstancial. Es un lazo querido y validado por el Creador. Y cuando ese lazo se rompe por la muerte, no estamos enfrentando una simple pérdida funcional. Estamos lidiando con la ausencia de una relación emocionalmente significativa. Dios entiende ese dolor porque Él mismo fue quien diseñó la capacidad de sentirlo. No hay en la Biblia ninguna condena hacia quien llora la partida de una criatura que lo acompañó, porque llorar por quien nos amó y nos dio compañía es parte de la esencia del amor. Y el amor, en su forma más pura, no distingue especies, solo reconoce la entrega. La relación entre los humanos y los animales aparece una y otra vez como símbolo de algo mayor. En Isaías 1:3, Dios se lamenta diciendo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En este pasaje, los animales son presentados como ejemplos de lealtad y reconocimiento, contrastando con la dureza del corazón humano. No se trata solo de una figura literaria, se trata de una afirmación que da valor a la capacidad de los animales de formar vínculos, de recordar, de responder con fidelidad. Esto refuerza la idea de que los lazos que forman con los seres humanos no son simplemente instintivos, sino que participan de un diseño emocional más amplio. En muchas ocasiones, los animales fueron instrumentos en la historia redentora de Dios. El cuervo que llevó alimento a Elías no actuó por azar, sino como un canal de provisión.
El gran pez que tragó a Jonás no fue una coincidencia, sino un agente de corrección. El león que no devoró a Daniel en el foso, el oso que defendió al profeta Eliseo. Todos estos episodios muestran que los animales no solo existen, sino que actúan, sienten, obedecen y responden al Creador. Esto solo es posible porque Dios les dio una sensibilidad espiritual que no siempre comprendemos, pero que sin duda está presente. Y si Él les permitió formar parte de sus planes, ¿cómo no pensar que también les concedió un lugar especial en su amor? El Salmo 104 es un cántico de alabanza a la creación. En sus versos se celebra la variedad y la abundancia de la vida en la tierra. En el versículo 27 se dice: todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Aquí no solo se exalta la provisión divina, sino también la dependencia de los animales hacia Dios. Esa dependencia es también una forma de relación, una relación en la que hay confianza, cuidado, espera. No es un vínculo abstracto, es un lazo vivo entre el Creador y cada una de sus criaturas. Si los animales esperan de Dios, si reciben de su mano lo necesario, entonces participan de una dimensión espiritual que muchas veces se nos escapa. Pero la Escritura no la niega, al contrario, la revela. El apóstol Pablo, al hablar de la caída de la humanidad, extiende su análisis hacia toda la creación. En Romanos 8, 19, 21 escribe: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta afirmación cambia nuestra perspectiva. Nos dice que toda la creación, no solo el ser humano, espera redención, que el gemido del mundo no es solo simbólico, sino real, y que dentro de ese gemido están también los animales, que no fueron ajenos a la caída, ni serán ajenos a la restauración. Si ellos aguardan con anhelo, es porque participan, sienten, esperan. Y si participan, entonces los lazos que forman con nosotros no se disuelven en la nada al morir. Cuando una mascota parte, lo que se rompe no es una ilusión, sino una comunión. Una comunión que fue permitida por Dios, que fue alentada por su diseño y que en muchas ocasiones enseñó más sobre el amor, la paciencia y la fidelidad que cualquier palabra. Dios, que es amor, no pudo haber permitido ese tipo de relación sin otorgarle un valor profundo. Y si tiene valor, tiene sentido. Y si tiene sentido, tiene propósito. No hay amor que surja bajo el amparo de Dios que no tenga eco en la eternidad. Los animales fueron testigos silenciosos del nacimiento, la vida y la muerte de muchos profetas. En el pesebre donde nació Jesús no había riquezas, pero sí criaturas. En su entrada a Jerusalén no hubo carrozas, pero sí un animal dispuesto. Y en el reino futuro descrito en Isaías, los animales volverán a estar presentes, no como símbolos, sino como parte activa de la paz restaurada. El vínculo entre el hombre y el animal no es una invención moderna, es una manifestación antigua de una intención divina que atraviesa los siglos. Por todo esto, cuando alguien pregunta si el amor que sintió por su mascota fue real, la respuesta no puede ser otra que sí. Fue real porque fue inspirado, fue verdadero porque nació de un corazón que sabe amar, y ese corazón fue creado a imagen de Dios. Y si el amor fue verdadero, entonces su pérdida merece consuelo. Y si su pérdida merece consuelo, entonces el cielo no puede estar ajeno a ese dolor. Dios no ignora aquello que Él mismo sembró. El vínculo que une a un ser humano con una criatura que fue su compañera no se borra con la muerte. Si fue querido por Dios en vida, también es comprendido por Él en la muerte. La creación no se limita a ser observada, está viva, respira, responde,
En Job 12:7-10 leemos: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe que en todo esto la mano de Jehová ha hecho esto? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Este pasaje es una proclamación de sabiduría. Los animales enseñan, muestran, declaran. Tienen algo que decir, y ese algo es testimonio de la mano de Dios. No son mudos ante su Creador. Tienen alma, tienen hálito y están en su mano. Al comprender esto, el dolor de perder una mascota adquiere una nueva dimensión. No es simplemente tristeza por la ausencia de un ser querido. Es reconocimiento de una pérdida espiritual. Es la conciencia de que una parte del diseño emocional querido por Dios ha sido temporalmente interrumpido. Pero así como la creación espera ser restaurada, así también puede el corazón esperar que aquello que fue amado con sinceridad será recordado, honrado y tal vez devuelto en el tiempo de la plenitud. A lo largo de toda la Escritura, el carácter de Dios se revela como un Dios compasivo, paciente y profundamente involucrado en los asuntos de su creación. Su misericordia no se limita al hombre. Su bondad alcanza todo lo que Él formó, y eso incluye a los animales. Cuando se habla del destino de una mascota después de la muerte, muchas veces se piensa que la Biblia guarda silencio. Pero en realidad, lo que encontramos en las Escrituras es una afirmación constante de que Dios se interesa por cada criatura que existe. No como un creador distante que se desentiende de los detalles, sino como un padre que extiende su ternura hasta el último rincón del mundo que formó con sus manos. Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ese todos no deja espacio para excepciones, no distingue entre humano y animal. Toda obra salida de su voluntad es alcanzada por su compasión. La compasión de Dios es una de sus características más repetidas a lo largo de las Escrituras. No es una emoción pasajera, es parte de su esencia. El mismo Dios que se detiene a contar los cabellos de nuestra cabeza y que alimenta a las aves del cielo, es el mismo que, en su amor, sostiene el alma de cada ser viviente. En Job 12:10 se afirma que en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Esta declaración no hace una separación entre el alma de los hombres y la de los animales. Ambos están en la mano de Dios. Ambos son sostenidos por su poder. Ambos forman parte de un cuidado que es real, activo y continuo. No hay un solo momento en la Biblia en que Dios muestre desprecio o indiferencia hacia los animales. Por el contrario, cuando se establece la ley en el Antiguo Testamento, se incluyen mandamientos que protegen a las bestias de carga, que prohíben matar a una madre junto con su cría, y que dictan descanso sabático no solo para el hombre, sino también para los animales. Éxodo 23:12 lo deja claro: 6 días trabajarás, y al séptimo día descansarás, para que descanse tu buey y tu asno. No es un detalle menor, es una expresión concreta de compasión. El descanso no es solo un derecho del hombre, es un regalo de Dios también para los animales, porque en su diseño no hay seres sin valor. A lo largo del relato bíblico, los animales están incluidos en los juicios, en las bendiciones y en los pactos. Cuando el diluvio purificó la tierra, los animales fueron preservados. Cuando Dios hizo un nuevo pacto con Noé, incluyó expresamente a toda alma viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Génesis 9:10. Esta inclusión no es simbólica, es literal. Dios establece su compromiso no solo con el hombre, sino con toda la creación. Esa fidelidad no ha cambiado. La compasión de Dios es constante. No hay una versión antigua de su amor que incluía a los animales y una versión moderna que los excluye. Su misericordia permanece para siempre, como lo declara el salmista una y otra vez. En muchos momentos de la historia bíblica, Dios usa a los animales como agentes de provisión, dirección o corrección.
no los utiliza como herramientas sin valor, sino como criaturas sensibles a su voz. El cuervo que lleva alimento a Elías, el gran pez que resguarda a Jonás, la burra que ve al ángel cuando Balaam no lo puede ver, son solo algunos ejemplos. Estas criaturas no actúan por impulso ciego, están dentro del plan divino, se mueven con propósito, responden a la voz de Dios. Eso solo es posible porque el Creador mantiene una relación con ellos, una relación que no está basada en lenguaje humano, pero que se manifiesta en obediencia, sensibilidad y propósito. Es esa misma relación la que se percibe cuando una mascota nos acompaña en silencio, cuando responde con ternura a nuestro dolor, cuando permanece cerca sin exigir, pero sin ausentarse. El carácter compasivo de Dios no se limita a momentos grandiosos. Se manifiesta en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos, en los suspiros silenciosos del alma. Cuando Jesús enseña sobre el valor de la vida, no lo hace apelando a una lógica de poder o utilidad, sino con imágenes del campo y del cielo. En Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús no está haciendo poesía, está revelando una verdad. Dios se encarga de cada una de sus criaturas, incluso aquellas que el mundo considera insignificantes. No hay vida pequeña a los ojos del Creador. Y si Él cuida a cada ave, ¿acaso no cuidará también a ese ser que caminó junto a ti con lealtad y afecto? La compasión de Dios también se expresa en su plan redentor. Cuando Romanos 8 describe la esperanza de la creación, lo hace usando términos que evocan sufrimiento y expectativa. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este gemido no es abstracto, es real. Es el resultado de un mundo fracturado que anhela ser restaurado. Y esa creación que gime no se limita a los elementos inanimados, incluye a los seres vivos, a las criaturas que sienten, que sufren, que esperan. El anhelo de redención no pertenece solo al hombre. Es un clamor que envuelve al mundo entero. Y en ese clamor también está el susurro de los animales que han sido parte de nuestra historia, que han compartido nuestras lágrimas, nuestras alegrías y nuestras jornadas más íntimas. La Escritura no presenta a Dios como un ser abstracto, lo muestra como un pastor, como un padre, como un rey justo, como un refugio. Cada una de estas imágenes tiene implicaciones sobre cómo se relaciona con su creación. Un pastor no abandona a ninguna de sus ovejas. Un padre no ignora el dolor de los que ama. Un rey justo no olvida a los que le sirvieron con fidelidad. Y un refugio no es un lugar de exclusión, sino de acogida. La compasión de Dios no tiene límites definidos por la lógica humana. Abarca más de lo que comprendemos. Llega más lejos de lo que imaginamos. Y si esa compasión ha sido capaz de transformar corazones endurecidos, también es suficiente para honrar el amor silencioso de un animal que fue presencia constante en nuestra vida. En el reino de Dios no hay lugar para el olvido. Todo lo que ha sido amado con verdad será recordado. Todo lo que ha sido parte de una historia guiada por el Espíritu será valorado. Y si Dios se toma el tiempo de guardar nuestras lágrimas en su redoma, como dice el Salmo 56:8, no es difícil creer que también guarda memoria de aquellas criaturas que caminaron junto a nosotros, no por obligación, sino por instinto de afecto. La compasión de Dios alcanza a cada uno, no por mérito, sino por amor. Y si ese amor es tan ancho, tan alto, tan profundo, entonces es capaz de abarcar todo lo que forma parte de nuestra experiencia más sagrada. No hay ningún versículo que niegue la posibilidad de que las criaturas que nos acompañaron en la tierra tengan una expresión futura en el reino venidero. Por el contrario, hay pasajes que nos invitan a pensar en una restauración donde la armonía entre humanos y animales será plena, sin temor, sin violencia, sin separación.
Isaías 11 describe ese tiempo como un período en el que el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, el niño con la serpiente, y no habrá daño. Esta imagen no es una alegoría vacía, es una profecía que apunta a una restauración integral. Y en esa restauración hay espacio para lo que ha sido tocado por el amor y la compasión de Dios. Cuando una mascota muere, el corazón humano reacciona con un dolor que a veces parece desproporcionado. Pero ese dolor no es solo por la ausencia física, es el eco de un vínculo profundo, de una comunión que muchas veces fue más pura que muchas relaciones humanas. Y si ese dolor es verdadero, es porque ese lazo también lo fue. Dios no desprecia lo que fue verdadero. Su compasión no ignora lo que nace de su propio diseño. Y si Él fue quien puso en nosotros la capacidad de amar, también será Él quien honre ese amor en la eternidad. No hay forma de amar que no deje una huella. Y en el reino de Dios, cada huella será reconocida. Cada acto de ternura, cada muestra de lealtad, cada momento de consuelo compartido con un ser que no habló con palabras, pero sí con gestos, será registrado en el corazón de aquel que ve todo. Porque Dios no es solo el creador del universo, es el Dios que se detiene a mirar a los lirios del campo, que cuenta a los gorriones, que llena de significado cada rincón de su creación. Y si lo hace con lo que parece insignificante, ¿cuánto más con aquello que fue testigo silencioso de nuestras oraciones, de nuestras luchas, de nuestra fe? Dios no ignora lo que fue amado. Su compasión es activa, viva, constante. Y si su mano sostiene el alma de todo ser viviente, entonces ninguna de esas almas está perdida. Están en Él, que es vida, que es justicia, que es esperanza. La muerte no tiene la última palabra cuando el amor ha sido sembrado por Dios. En su reino, todo lo que es verdadero será restaurado. Y esa restauración incluirá todo lo que ha sido alcanzado por su compasión. La imagen que muchas personas tienen del cielo suele estar llena de resplandores, de música celestial, de paz, de plenitud, pero también de silencio respecto a una pregunta que el corazón no puede evitar hacerse. ¿Estarán allí los animales? ¿Serán restauradas esas criaturas que tanto amamos y que fueron parte de nuestras vidas en la tierra? Esta pregunta, aunque no siempre formulada en voz alta, habita en lo profundo de quienes han experimentado una relación sincera con sus mascotas, en quienes han sentido que ese vínculo iba más allá de lo físico, más allá de lo cotidiano. Y no se trata de una pregunta superficial, se trata de una inquietud que nace de una vivencia real, de una conexión que muchas veces enseñó más sobre el amor, la fidelidad y el consuelo que cualquier discurso. Las Escrituras, aunque no presentan una lista detallada de lo que encontraremos en el cielo, sí ofrecen vislumbres poderosos, visiones que, lejos de ser simbólicas en un sentido vacío, nos permiten entender el corazón de Dios y su visión sobre la eternidad. Una de las escenas más impactantes la encontramos en el libro de Apocalipsis. El capítulo 19, verso 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La presencia de un caballo en la visión celestial no es un elemento decorativo, es una criatura reconocible, física, parte de ese escenario glorioso. Y no es el único pasaje donde animales aparecen en contextos celestiales o proféticos. La Biblia no descarta su presencia, al contrario, en múltiples ocasiones los incluye. Los muestra como participantes de la revelación divina, como criaturas presentes tanto en lo visible como en lo eterno. Isaías 11 despliega una profecía que revela una restauración de la armonía perdida, un nuevo orden donde no hay violencia, ni temor, ni dolor entre las criaturas. Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Estas palabras no se limitan a transmitir un mensaje figurado de paz. Representan un estado real de convivencia entre los seres que hoy, por naturaleza, viven separados por instinto y amenaza. Lo que Isaías describe no es una metáfora sin implicaciones concretas, sino una promesa de restauración universal. Y si hay restauración, hay justicia. Y si hay justicia, hay memoria de todo lo que fue herido, desgarrado o perdido por causa del pecado. La visión bíblica del cielo no es la de un espacio intangible, lejano y sin forma. Es la promesa de una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Apocalipsis 21 lo describe con palabras que conmueven el alma. No se trata solo de un escape de la realidad presente, sino de la culminación del plan eterno de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. En ese escenario de sanidad total, ¿cómo imaginar que lo que fue fuente de consuelo, lo que fue expresión de amor puro, quede fuera? La eternidad que Dios promete no es una repetición del Edén original, es una superación gloriosa. Pero hay un hilo invisible que une ambos: la convivencia entre el ser humano y los animales. En el principio, antes de la caída, Adán y Eva vivían en armonía con todas las criaturas. No había temor, ni amenaza, ni distancia. Esa imagen perfecta fue fragmentada por el pecado, pero no fue olvidada por el Creador. Desde entonces, toda la historia bíblica ha sido una historia de retorno, de redención, de restauración. Y si el principio de esa historia incluyó a los animales, ¿por qué el final habría de excluirlos? Romanos 8:21 afirma que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta promesa no se dirige únicamente al hombre, abarca todo lo que fue sujetado a vanidad, todo lo que fue afectado por la caída. Esa creación misma no es una idea abstracta, incluye los campos, los mares, los cielos y también a los seres que en ellos habitan. El anhelo de libertad no es propiedad exclusiva del alma humana. La palabra nos revela que la creación entera gime. Es un gemido que se escucha en los aullidos del viento, en los latidos de un corazón fiel, en los ojos que se apagan al final del camino. Un gemido que el Padre escucha, que no ignora, que será respondido con la promesa cumplida de una creación redimida. A lo largo de las Escrituras se reitera una verdad esencial: Dios es justo y su justicia no es parcial, no actúa a medias. Lo que ha sido tocado por su gracia, lo que ha sido parte del amor, no es olvidado en el reino. Y si hemos sido capaces de amar a una criatura con sinceridad, si ese vínculo ha sido reflejo del amor de Dios en nosotros, entonces no puede quedar sin respuesta. Porque el cielo no es solamente un lugar, es un cumplimiento. Es la restauración de todo lo que fue quebrado. Es la respuesta final a cada lágrima que fue derramada por amor, aunque ese amor haya tenido forma de patas, plumas o escamas. La esperanza cristiana no es una ilusión construida sobre sentimientos. Es una esperanza cimentada en la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no olvida, que honra, que guarda memoria. Por eso, cuando se piensa en el destino de una mascota que partió, no hay que buscar respuestas desde la lógica limitada de este mundo, sino desde la promesa de un Dios que hace nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21:5 está la declaración más poderosa: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No algunas, no las que consideramos más importantes, todas. Y en ese todas caben los gestos de amor que creímos pequeños.
Caben los momentos que compartimos con esos seres que no hablaban pero nos entendían. Caben las huellas que dejaron en nuestras vidas y que marcaron nuestra historia. Dios no es autor de vacíos, es Dios de plenitud. Su reino no es un lugar donde falta lo esencial, sino donde todo lo que fue parte de su propósito se manifiesta en gloria. Y si un animal fue parte de tu caminar, si fue testigo de tu fe, de tu dolor, de tu esperanza, si fue expresión de ternura en medio del caos, entonces fue parte de algo santo. Y lo santo no se disuelve. Lo santo es preservado, redimido, elevado. Porque Dios no se deshace de lo que refleja su amor. Lo transforma, lo lleva a su máxima expresión. Y si en esta vida conocimos un amor así, ¿cuánto más en la vida que ha de venir? El reino de los cielos, según las enseñanzas de Jesús, no es una desconexión de lo que vivimos, sino una consumación. Y si la creación fue buena, como afirma Génesis, y si el cuidado por esa creación fue parte de la justicia, como dice Proverbios, entonces lo que fue bueno no será olvidado, será restaurado, porque el cielo no es una evasión de la realidad, sino su cumplimiento perfecto. Y en ese cumplimiento no faltará nada de lo que fue sembrado con verdad. Lo que fue amado con sinceridad será parte del gozo eterno. Y lo que fue dolor por una pérdida será sanado con la presencia gloriosa de lo que fue restaurado. Nadie que haya experimentado un vínculo real con una mascota duda del valor de ese lazo. Es una relación que, aunque no se explique con palabras, se graba en el alma. Y lo que se graba en el alma con amor no se pierde. Se conserva en la memoria eterna de Dios. El cielo que Él prepara no está hecho a imagen de nuestras ideas, sino a imagen de su bondad. Y en esa bondad no se desecha nada que haya sido expresión de su amor. En ese cielo todo lo que fue alcanzado por la gracia tendrá su lugar. La plenitud no excluye, la plenitud abraza. Y si en el reino de Dios no habrá más llanto, entonces todo lo que causó lágrimas será respondido con gozo. Si el dolor por una mascota fue real, entonces también será real la respuesta de Dios ante ese dolor. La Biblia no ofrece una lista definitiva de los seres que estarán en el cielo, pero sí ofrece una visión poderosa de un Dios que restaura, que redime, que hace nuevas todas las cosas. Y esa restauración es más amplia de lo que podemos imaginar, porque su amor no tiene fronteras, ni su compasión conoce límites. En su reino no habrá separación entre lo creado y lo amado. Allí todo lo que glorificó su nombre, aún en la más mínima expresión de ternura, tendrá su reflejo eterno. El cielo no es un lugar vacío, es un hogar preparado, un hogar donde la justicia reina, donde la paz es completa, donde cada rincón está lleno de sentido. Y si algo fue parte de tu historia con propósito, si una criatura fue instrumento de consuelo, de aprendizaje, de compañía verdadera, entonces esa parte de tu historia será honrada. Porque el Dios que prepara ese hogar no omite detalles. Y si cuidó de los lirios del campo, si alimentó a los pájaros, si adornó la creación con criaturas de belleza y diversidad infinitas, entonces su reino no será menos, será más lleno de vida, más pleno de gozo, más rico en expresiones de amor eterno. Nada que fue hecho con amor será descartado en la eternidad. Y si Dios ha prometido un cielo donde no hay más muerte ni más dolor, entonces también ha prometido que todo lo que causó ese dolor será redimido. No desde la nostalgia, sino desde la plenitud. No desde el recuerdo, sino desde la restauración. El cielo no es solo el final del sufrimiento, es la respuesta definitiva al anhelo más profundo del alma. Y ese anhelo incluye para muchos volver a encontrarse con aquel ser que fue parte de su vida con una fidelidad que solo puede venir de lo alto. Cuando se pierde a una mascota, el corazón experimenta un tipo de vacío que rara vez encuentra palabras adecuadas para describirse. No es simplemente la ausencia física de un ser vivo,
Es la ruptura de un lazo que muchas veces se construyó con una pureza que solo puede compararse con las formas más sinceras del amor. El silencio que deja a un ser que no hablaba con palabras, pero que sabía cómo consolar, cómo esperar, cómo acompañar, se convierte en un eco persistente en la memoria. Ese dolor no debe minimizarse ni trivializarse, porque el Dios de la Biblia no trata con ligereza lo que hiere el alma. En el Salmo 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no distingue el motivo del quebranto, simplemente afirma la cercanía divina hacia el que sufre. Y en esa declaración encontramos una certeza: Dios ve y valida el dolor que sentimos por lo que amamos. La muerte de una mascota no interrumpe solo una rutina, toca fibras profundas de afecto, de memoria, de compañía. El ser humano no fue creado para la pérdida, sino para la eternidad. Por eso, cada despedida lleva consigo una carga espiritual. Y cuando esa despedida involucra a una criatura que fue presencia constante en el hogar, que fue alegría en días grises, que fue refugio silencioso en momentos de angustia, entonces el alma reacciona con un lamento que no puede ser ignorado. Dios conoce ese lamento, lo entiende, lo honra, porque no hay en el corazón humano expresión de amor genuino que no sea reconocida por Él. Romanos 12:15 nos exhorta a llorar con los que lloran. Y si ese es el llamado para nosotros, es porque primero lo es en el corazón de Dios. El dolor por una mascota no es una señal de debilidad emocional, es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados para amar, para cuidar, para formar vínculos. Génesis 2 muestra cómo, incluso antes de que Adán conociera a Eva, ya había una interacción entre él y los animales. Ellos fueron los primeros en compartir el Edén con el ser humano. Fueron parte de ese estado de paz anterior al pecado. No se trataba de una convivencia funcional, sino de una convivencia emocional. Y ese diseño no ha desaparecido. Permanece en lo profundo de cada alma humana, como una marca silenciosa que se activa cada vez que damos y recibimos afecto sincero. Incluso en la forma de una mascota que nos mira y comprende sin hablar. La Escritura está llena de momentos donde Dios se muestra como el que consuela, el que recoge cada lágrima, el que no es indiferente al sufrimiento. En el Salmo 56:8 se nos dice: tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esta imagen no es una figura literaria sin peso. Es una revelación de un Dios que se involucra profundamente con el corazón humano. Si Él recoge nuestras lágrimas, también recoge el motivo que las provoca. Y si esas lágrimas han sido provocadas por la pérdida de una criatura que fue parte de nuestra historia, entonces también ese dolor está registrado en el cielo. En el relato de la caída, la ruptura de la creación no afectó solamente al hombre. El pecado trajo consecuencias para todo lo que Dios había formado. El mundo dejó de ser un lugar seguro, la relación entre especies se distorsionó, el miedo, la enfermedad y la muerte hicieron su entrada, pero aún así Dios no se alejó de su creación. Continuó manifestando su cuidado, continuó enseñando que lo que se había dañado un día sería restaurado. Y si el pecado afectó la relación entre el hombre y los animales, también la redención tiene el poder de restaurarla, no como era, sino como debía haber sido, sin separación, sin dolor, sin final. Hay dolores que se manifiestan en el cuerpo, otros se quedan escondidos en el alma. La pérdida de una mascota suele pertenecer a este segundo tipo. Es un dolor silencioso, que no siempre es comprendido por los demás, pero que es absolutamente real. Y cuando ese dolor es llevado en oración, cuando se presenta ante Dios sin palabras, solo con lágrimas, el cielo responde, no con explicaciones lógicas, sino con la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Filipenses 4:7 lo expresa de esta forma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no niega el sufrimiento, lo sostiene, lo acompaña, lo transforma, porque aunque no sepamos con certeza el destino de cada criatura que amamos, sí sabemos que el Dios que nos vio amarlas no las ignora. Nada que haya sido expresión auténtica de amor es despreciado por Dios. La pérdida de una mascota que fue amada no es una herida menor. Es una herida que revela cuánto somos capaces de dar, cuánto hemos sido marcados por el amor divino que nos permite extender ternura, cuidado y lealtad, incluso a aquellos que no comparten nuestra lengua, pero sí nuestro espíritu. Porque hay una conexión que trasciende las palabras, una conexión que nace del diseño mismo de Dios. Esa capacidad de sentir tristeza ante su partida no es debilidad, es humanidad, es reflejo de una sensibilidad que viene de lo alto, y esa sensibilidad es parte del corazón que Dios honra. La esperanza que ofrece el Evangelio no es una esperanza vaga, es una certeza fundada en la fidelidad de un Dios que no se contradice. Un Dios que llama bueno lo que creó y que promete hacer nuevas todas las cosas. Y en ese todo está incluido aquello que hemos amado, aquello que nos hizo mejores, aquello que reflejó, aunque sea de forma parcial, la constancia y el amor incondicional que solo puede tener origen en Dios. La Biblia no condena el duelo por una mascota, no lo minimiza, no lo ignora, porque el Dios que la inspiró es un Dios que consuela, que recoge lo que se rompe, que da sentido incluso al dolor. El corazón humano fue creado para anhelar restauración. Esa profunda necesidad de volver a ver lo que se ha perdido, de recuperar lo que fue amado, no es fruto de un deseo egoísta, sino reflejo del propósito divino inscrito en lo más profundo del alma. Desde el momento en que el pecado fracturó la perfección del Edén, todo lo creado quedó sometido a la espera de ese día prometido en que todo será hecho nuevo. Ese anhelo no es solo humano. La creación entera, según Romanos 8:22, gime a una esperando redención. En ese gemido se incluye lo que fue parte de nuestra historia, lo que compartió con nosotros momentos que dejaron huella, lo que amamos con sinceridad y perdimos con dolor. La restauración que Dios promete es más amplia de lo que la mente puede abarcar. No se trata de volver a un punto anterior, sino de experimentar una plenitud glorificada, donde todo lo que fue herido será sanado y todo lo que fue valioso será recordado. Las Escrituras nos revelan que Dios no olvida lo que formó con sus manos, ni lo que fue marcado por su amor. El plan divino no es destruir y comenzar de cero, sino redimir y restaurar. En Apocalipsis 21:5 se declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa afirmación no apunta a una sustitución, sino a una transformación. Lo que fue parte de una historia tejida por amor, lo que reflejó ternura, compañía, lealtad, está incluido en ese todas las cosas. Si Dios es capaz de restaurar los años que comió la langosta, como promete en Joel 2:25, también es capaz de devolver lo que fue parte de nuestra vida de forma significativa. La restauración divina no es parcial, es completa. Abarca tanto lo visible como lo invisible, lo grande y lo pequeño, lo humano y lo que no lo es, pero que participó en el camino del hombre hacia su propósito. El reino venidero no será un lugar de recuerdos dolorosos, sino de plenitud. Allí no habrá lugar para la ausencia, porque la presencia de Dios llenará todo. Y si en este mundo una mascota pudo reflejar, aunque sea en forma limitada, la bondad y la fidelidad que vienen del cielo, entonces su existencia no fue en vano. Dios no desperdicia lo que usó para enseñar, para sanar, para acompañar. La esperanza que Él ofrece no solo consuela el alma, también promete que nada que fue sembrado con amor quedará sin fruto. Y si lo que fue amado tiene un eco en la eternidad,
Entonces lo perdido hoy puede ser parte de lo restaurado mañana. En un mundo donde todo parece pasar demasiado rápido, el amor silencioso de una mascota tiene la capacidad de detener el tiempo, de enseñarnos a escuchar sin hablar y a cuidar sin condiciones. Y cuando se van, dejan en nosotros algo que no muere, la capacidad de haber amado con pureza. Esa experiencia, lejos de ser olvidada en la eternidad, puede ser la semilla de algo que Dios valora profundamente. No se trata solo de si volveremos a verlas, sino de lo que Dios hizo crecer en nuestro carácter a través de ellas. Tal vez el cielo no nos entregue una copia de lo que tuvimos, sino la revelación de cuánto fuimos transformados por ese vínculo. La mirada de una mascota puede haber sido el primer reflejo de fidelidad que entendimos, el primer consuelo que no pedimos pero recibimos, la primera lección de entrega sin exigir nada. Y si eso fue posible en la tierra, ¿cuánto más será en la eternidad, cuando todo lo que nos formó para amar se presente ante Dios como evidencia viva de que su amor dejó huella? En la eternidad no se premian las palabras más ruidosas, sino los gestos más fieles. Y en ese lenguaje ellas también hablaron.